Grabaciones. Muy bien. Una disculpa, no les pude enviar con antelación el estudio, el último estudio. Espero que lo hayan podido revisar. Digo que se los envié en la madrugada, bueno, en la madrugada creo. Pero bueno, espero que lo hayan podido estudiar. Si no, de todas formas, si se fijaron, en el mismo grupo de Facebook lo puse, y también lo puse en el grupo de WhatsApp de Palabra, Verdad y Vida. Entonces, espero que hayan tenido oportunidad de escucharlo. Es un tema un poco complejo en el aspecto de que la principal renuncia que habremos de hacer a nuestro yo radicará en la doctrina, porque las mentiras de este mundo que nos hablan a través de las emociones y que nos quieren llevar a aquello que nosotros entendemos por lo bueno, por lo amoroso, es a través de las mentiras de Satanás, como lo vimos. Empiezo el repaso. Ya no voy a repasar todo el atributo de la verdad. Ya vamos bastante adelantados. Entonces, bueno, espero que esté siendo de bendición y que Dios nos conduzca a toda verdad, que es Cristo. Estamos hablando en el subatributo de la verdad de Dios, como parte del atributo que es la integridad de Dios. Y en este atributo de la verdad hemos hablado de Dios, del Dios de verdad, del Dios del amén, y del Dios que habla y que habla verdad, y Jesucristo mismo, que es la verdad encarnada. Derivado de ello es que empezamos a hablar justamente de lo contrario. Si estamos hablando del Dios de verdad, es importante que conozcamos que hay mentiras, y el origen de la mentira o de la distorsión de la verdad es Satanás, como lo empezamos a ver hace 2 estudios. Veíamos justamente que él es padre de mentira, y se le refiere como tal porque justamente esa mentira llevó al ser humano y a toda la raza humana a caer y a morir. Vimos también cómo, ya entrando al análisis concreto acerca de cómo operó esta mentira, vimos que Satanás usó a la serpiente, un animal de por sí astuto, pero que lo usó para justamente ser artero, para distorsionar la verdad y engañar al ser humano. Vimos que en este vaivén de palabras con Adán, empezó con una distorsión de la verdad. Si bien usando algunas palabras de Dios, lo hizo distorsionando esta verdad, poniendo en cuestión, poniendo en duda la bondad de Dios. Al hacerlo así, pretendió hacerse u ostentarse como amigo de la mujer, como alguien preocupado por la mujer, por el ser humano en general. Y les hacía esta reflexión el estudio anterior, que él pareciera muchas veces con esas doctrinas, con esos engaños que llegan, como un humanista. Atiende a nuestras emociones y ataca a través de ellas la verdad de Dios. Se disfraza como ángel de luz. Eva inmediatamente cayó en el engaño, distorsionó la verdad de Dios. Cuando contesta, le suma a la palabra de Dios, habla de que Dios había dicho que ni tocara el fruto prohibido, lo cual es una mentira, pero que demuestra que Eva ya estaba cayendo en el engaño de la severidad de Dios, a la cual Satanás quería hacerle creer. Y muchas veces, como veremos hoy, así pasa. También omitió la bondad de Dios cuando no refirió que de todo árbol podían comer. Otra distorsión en la que cayó Eva fue que omitió también hablar de la certeza, de la certidumbre en la que caería la muerte, en la que acarrearía la desobediencia a Dios. Después de esa tentación en la que Eva empieza a ceder, lo que sucede es que viene el desafío concreto, artero de Satanás contra la verdad. Y les dice, no, ustedes no van a morir. Viene la mentira directa que distorsiona la verdad de Dios y además cuestiona el carácter de Dios, según veíamos, cuestiona la integridad de Dios, el amor de Dios, su sabiduría, su veracidad. Finalmente, lo que logra Satanás es que Eva codiciara el fruto, y codiciándolo comiera, cayera en desobediencia
y finalmente hiciera caer en el mismo engaño a Adán, bueno, más que en el engaño, en la desobediencia. Adán eventualmente prefirió obedecer o quedarse con su mujer que la relación con Dios. ¿Y qué es lo que vemos después? La misericordia de Dios. Vemos cómo surge la culpa, vemos cómo surge la vergüenza, bueno, vimos, mejor dicho, cómo surgió la culpa, la vergüenza, la respuesta irracional del ser humano buscando una solución que no le iba a traer nada. Y vimos también que lo que había prometido Dios que pasaría, pasó, la muerte. La muerte física eventualmente llegaría a Adán y a Eva, pero también lo que sucedió inmediatamente fue la muerte espiritual, de lo que acarreamos todo ser humano y por ende somos una raza caída con tendencia a pecar. ¿Queda claro? Espero que todo vaya claro. Si hay dudas, si hay comentarios, por favor háganoslo saber. ¿Tienes el WhatsApp? Sí. Si escriben aquí en el chat y no lo veo o desean hablar y no los veo, por favor escriban en el WhatsApp y Edith me lo hará saber. Bueno, ya vimos cómo operó, vimos cómo opera esta mentira en la que Satanás hace caer a la raza humana, y al hacerla caer vemos cómo la propia humanidad participa de ella, hace oído sordo a la verdad y empieza a escuchar las mentiras de este mundo que hacen cuestionar la bondad de Dios, nos hacen poner la atención en las cosas que atienden más, como vamos a ver hoy, a nuestras emociones, a lo que sentimos, y nosotros mismos empezamos a participar de esas mentiras. ¿Queda claro? ¿Sí? Vamos a unas reflexiones que me parecen importantes y más, bueno, no es que sea más en este día, pero ciertamente creo que hoy lo vemos patentemente con algunas reflexiones que les voy a hacer de cómo opera aún hoy esta misma táctica. Dice Bodhi Bauchan. Bodhi Bauchan es un predicador de sana doctrina. Difícilmente no le he encontrado, la verdad, predicaciones en español que yo recuerde, pero si hablan inglés y lo escuchan, se los recomiendo mucho. Es tremendo predicador. Bodhi Bauchan dice, hablando justamente de esta tentación en la que cae Eva, cómo Satanás la lleva a caer, dice Bodhi Bauchan, la esencia de la estrategia de la tentación es la misma que en el Edén. Número 1, cuestionar lo que Dios dice. ¿Es eso lo que realmente dice Dios? Dios no diría eso. Número 2, abierta contradicción a lo que Dios dice. Número 3, ataca directamente el carácter de Dios. Si recuerdan, esos 3 aspectos pasaron en la tentación que la serpiente llevó a cabo con Eva. Cuestionó si realmente Dios había dicho que no podían comer del árbol del fruto del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal. En alguna forma le hace creer a Eva que ella había malentendido a Dios. Después viene la franca contradicción. Dios había dicho que con certeza morirían y Satanás les dice no morirán, y eventualmente ataca el carácter de Dios. ¿Por qué? Porque cuestiona su bondad, su amor, su veracidad, su sabiduría, etc. ¿Queda claro? Y Bodhi Bauchan pone el ejemplo de la tentación sexual. Lo que está afirmando Bodhi Bauchan es, esta estrategia en el que cuestiona lo que dice Dios, viene la mentira y eventualmente ataca el carácter de Dios, es algo que se repite aún en las tentaciones a las que llegamos hoy. Y así lo expone en la tentación sexual. Número 1, ¿realmente te tienes que esperar hasta casarte? Número 2, la mentira franca. Dios es amor y como las relaciones sexuales son amor, debe de poder haberse relaciones sexuales antes del matrimonio. Número 3, algo que atenta contra el carácter de Dios. Dios quiere privarte del placer. Dios ha establecido el matrimonio, él fue el que creó las relaciones sexuales, porque finalmente
Cuando Dios dice multiplicaos, fructificad, en multiplicaos está hablando de las relaciones sexuales. Contrariamente a lo que afirma la Iglesia Católico Romana, y me refiero a ella en concreto porque ella habla de las relaciones sexuales como algo pecaminoso, y eso no es cierto. No es cierto. La realidad es que Dios diseñó las relaciones sexuales para tenerlas únicamente en el matrimonio. ¿Dios es amor? Sí, claro que Dios es amor, lo dice Juan en su primera epístola. Pero una cosa es el amor ordenado por Dios, hombre y mujer dentro de un matrimonio, un solo hombre, una sola mujer dentro del matrimonio, y otra cosa es la depravación sexual, en todo lo que sale de esa fórmula. ¿Dios quiere privarnos del placer? Claro que no. Todo lo contrario. Dios lo creó y lo creó con un orden. Y para que se lleve a cabo en ese orden en el que lo llevó. Fuera de ese orden, lo que va a traer es pecado, y pecado va a traer más pecado, y va a traer destrucción a nuestras almas. Muchas veces hay personas que lo ven en enfermedades sexuales, muchas veces lo ven en cuestiones que destruyen otros aspectos de la vida, pero finalmente Dios es bueno, es sabio, Dios es amor, y Dios sabe cómo ha determinado y ordenado las cosas. Pensemos en otros ejemplos. Estos ya no los pone Bodhi Bauchan, pero pensemos en este. ¿Acaso dijo Dios que el varón es la autoridad dentro de la casa? Viene la mentira. No, eso es machista. El hombre y la mujer son iguales. Dios no pudo haber dicho eso. Y viene la distorsión del carácter de Dios. Al haber dicho eso, Dios ama más a los hombres. Algo que carece hoy el mundo es de hombres verdaderamente siendo hombres. No el machismo, porque esa es una distorsión de la verdad. Siendo verdaderamente autoridad, respondiendo ante Dios de cualquier exceso de autoridad, pero también siendo responsables en el ejercicio de esa autoridad. ¿Acaso Dios ordena disciplinar a los hijos? No, eso es violencia. Dios es amor. A Dios no le importa que si están chicos pequen. Esa es otra distorsión de la verdad. Hay una persona que tiene un instituto de padres que le dicen pastor. Yo dudo que sea pastor o por lo menos de sana doctrina, porque si bien tiene algunos consejos que pueden parecer útiles, en muchos aspectos y en concreto en la disciplina, él distorsiona la verdad que Dios ha dado. Entonces, así es lo que hace Dios, y hoy vemos los resultados. Una generación de cristal a la que no le puedes decir algo en contra porque se salen de los grupos, porque te hacen caras, porque te agreden francamente. La realidad es que Dios disciplina a sus hijos, y así como Dios nos disciplina, nos ordena también disciplinar a nuestros hijos. Y eso es una expresión de amor, no de violencia. Obviamente, el pecado ha llevado a algunos padres a ejercer esa disciplina con violencia, y eso no es lo que ordena Dios. Muchas veces hay quienes dicen, es que hoy se demanda un cristianismo legalista. No, un cristianismo bíblico. El legalismo sí es una distorsión de la verdad bíblica. Como el exceso de gracia y el exceso de legalismo son distorsiones. Lo que nos va a dar el equilibrio siempre es el Evangelio de Dios. Otro ejemplo acerca de cómo de las distorsiones, de las tentaciones en las que aún Satanás lleva a cabo hoy en día. ¿Acaso Dios dice que no trabaje, que el que no trabaje no coma? No, eso es falta de misericordia. El trabajo es causado por la caída, y ahí viene la distorsión del carácter de Dios. Tú puedes ser más misericordioso que Dios. No. La palabra claramente dice, el que no trabaja, que no coma. ¿Puede parecer duro? Sí, si nosotros entendemos el trabajo como un castigo, pero lo hemos leído en Génesis 1, 2 y 3. El trabajo es una bendición de Dios. La ociosidad lleva al hombre a pecar. Lo que sí es consecuencia de la caída es que el trabajo sea duro, genere sudor,
sea difícil llevarlo a cabo, pero el trabajo en sí es una bendición. Pregúntale a aquel padre responsable que quiere mantener a su familia y que no puede trabajar. Va a buscar trabajo como sea necesario, porque el trabajo es una bendición. ¿Es falta de misericordia? No, hermanos, no es falta de misericordia. Muchas veces nosotros queremos disfrazar la misericordia de conmiseración. Miren, cuando nosotros no disciplinamos a nuestros hijos, nosotros decimos, ay, es que somos buenos y no queremos causarle daño. Y lo contrario dice la palabra de Dios. Quien no disciplina a sus hijos, los aborrece. Generalmente cuando evitamos disciplinar a nuestros hijos es porque nosotros mismos nos estamos ahorrando el trabajo, porque no es sencillo. Alguna vez me pasó, tardé en empezar el estudio. ¿Por qué? Porque algo había pasado en casa y tuve que hablar con él, tuve que disciplinarlo, tuvimos que orar. ¿Es una inversión de tiempo? Sí. Me ha pasado, alguna vez también tardé en entrar a una conferencia de trabajo por la misma situación. Pero eso no es el evitar esa disciplina no es misericordia. Hubiera tenido conmiseración de mí mismo. Igualmente, si vemos a un ser querido que no trabaja y por ende no come, nosotros queremos darle todo. ¿Pero por qué? Porque no nos gusta sentirnos mal, porque no nos gusta verlo padecer, porque me hace sentir mal, no porque sea lo mejor para esa persona. Hermanos, no podemos ser más misericordiosos que Dios. Una de las mentiras que he oído en la iglesia carismática es que cuando Moisés ora por su pueblo fue porque fue bueno. No es cierto. Dios estaba poniendo a prueba el carácter de Moisés. Dios ya tenía ordenado que iba a salvar a ese pueblo, porque a través de ese pueblo llegaría la promesa que Dios le había dado a Abraham y que Dios le había dado también a Adán y a Eva. Simple y sencillamente puso a prueba el carácter de Moisés para ver si podía tener ese carácter necesario para dirigir a ese pueblo de dura cerviz a través del desierto. Otra mentira. ¿Acaso la mujer debe privilegiar a su hogar? ¿Debe privilegiar a su hogar por encima del éxito profesional? No, ahí viene la mentira de Satanás. No, Dios demanda que guardes para eventualidades. Y no les vaya a pasar nada si los educan terceros. No les va a pasar nada si los educan terceros. Esa es la mentira de Satanás. Y ahí viene la distorsión acerca del carácter de Dios. Dios no quiere que seas feliz. Hermanos, Dios ha dado un orden. No se trata de jerarquías. No se trata para el varón, el ser autoridad, el traer el sustento a casa, no es un premio. Sí es una bendición, pero no es un premio. Es difícil ser autoridad. Dios ha puesto un orden y Dios, como lo hemos visto hablando de los deberes de los padres, nos ha dado estas almas eternas para tenerlas en el invernadero de un hogar cristiano ante tanta mentira, ante tanto engaño del mundo. ¿Dios no quiere que seas feliz? Pregúntale a una mamá que no pudo atender a sus hijos de pequeños y pregúntale a una mamá que los disfrutó. Y vas a ver si realmente es felicidad o no. Un último ejemplo. ¿Acaso el mundo es tan malo que no puede ser su amigo? No, eso es fanatismo. Ahí viene la mentira. Y ahí viene la distorsión del carácter de Dios. Dios no puede ser tan malo como para aborrecer a los pecadores. ¿Han oído esas mentiras en las iglesias no reformadas? Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. No es cierto. La Biblia afirma con toda claridad que Dios aborrece el pecado, pero también al pecador. El pecador, con su pecado, se van al infierno. No se va solamente el pecado. Cuidemos, insisto, con esas mentiras, con esos susurros que nos parecen hablar del carácter bondadoso de Dios, pero que realmente es una distorsión de la verdad de Dios. ¿Queda claro? Espero que sí. Entonces ya vimos cómo el padre de mentira lleva a cabo esa mentira en el Edén,
Vemos cómo esa estrategia se sigue repitiendo a lo largo de los siglos. Y ahora, otra reflexión que hace Bodhi Bauchan es esta. No solo la estrategia de cómo lleva a cabo la tentación, sino la naturaleza de la tentación es la misma. Dice Bodhi Bauchan, en cuanto a la naturaleza de la tentación, es la misma hoy. El deseo de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida. Acompáñenme a 1 de Juan, capítulo 2, versículos 15 a 17. 1 de Juan, capítulos 2 a 17. Capítulo 2, versículos 15 a 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Quiero que nos enfoquemos en este momento en los tres contenidos de estas tentaciones: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Acompáñenme por favor a Génesis, a la caída. Génesis 3, capítulo 6. Génesis capítulo 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Fíjense, ¿qué es lo primero? Pasa la tentación, viene la mentira de Satanás, viene la distorsión de Eva acerca de la verdad, pero bueno, ya viene aquí la consumación de la tentación. ¿Qué es lo que primero pasa? Dice el texto. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer. El deseo de la carne. Eva vio que el fruto era deseable para comer. Era ese deseo de la carne. Es decir, refiere a aquello específico que atrae a la naturaleza pecaminosa del hombre. El apetito es algo natural. Finalmente Dios nos dio señorío al ser humano sobre la creación, entre otras cosas, para que también nos alimentásemos. Pero pensemos en el momento en que Eva estaba en el Edén. Tenía todo para comer, menos ese árbol, todo. Sus deseos estaban saciados, sus deseos en cuanto al apetito. Pero ella, al codiciar el árbol prohibido, al ver que era deseable para comer, no era una necesidad, era algo que atendía y que hoy atiende a la naturaleza pecaminosa. En ese momento ella todavía no había pecado, ya había tergiversado la verdad, pero ya ese deseo atendía a un pecado, a la desobediencia de Dios. ¿Qué pasa después? Y que era agradable a los ojos, los deseos de los ojos. Los ojos son el tránsito ordinario para iniciar los deseos erróneos. Finalmente, ¿qué es lo que sucede? Eva no solo escuchó a la serpiente, lo vio el fruto y lo codició. Surgió esa codicia en su corazón. Esos deseos de los ojos, estas ventanas del alma, como lo refiere la palabra de Dios, son el camino ordinario para que nosotros iniciemos los deseos erróneos. He de ahí lo que Jesús nos aconseja. Nos manda. Lucas 11, versículo 34. Lucas capítulo 11, versículo 34. Vamos a leer desde el 33. Nadie pone en oculto la luz encendida ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno,
también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay, sea tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Finalmente, Jesús, conociendo nuestra naturaleza, sabe qué es lo que es correcto y qué es lo agradable, qué es lo bueno para nosotros y para darle honra a Dios. Cuida tus ojos, los deseos de la carne, pero también los deseos de los ojos. Cuidado con poner mucha atención a lo que este mundo enseña. Es que es un programa de comedia, en donde se mofan de la homosexualidad, en donde hay relaciones extramaritales, en donde hay adulterio. ¿De qué estamos llenando nuestro cuerpo? ¿De tinieblas o de luz? Ay, es que esas predicaciones son muy largas. Hermanos, cuida lo que entra por tus ojos. Cuidemos esas ventanas que Dios nos ha dado para que lo que entre sea luz y lo que haya, por ende, en nuestro cuerpo sea luz y no tinieblas. ¿Queda claro? Sí. Finalmente, ¿qué es lo que sucede con Eva? El mismo versículo 6. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Hermanos, en plena comunión con Dios, Adán y Eva estaban en plena comunión. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la sabiduría de Dios? Dios mismo es la sabiduría. ¿Se acuerdan lo que hemos visto acerca de Jesús? Jesús es la verdad. Y no obstante, ¿qué hizo Eva? Codició una sabiduría que no es la divina, una sabiduría mundana. ¿Se acuerdan cuando hablamos, insisto, del atributo de la sabiduría de Dios? ¿Qué dijimos? Que hay una sabiduría humana y hay una sabiduría divina. ¿A cuál codició Eva? A eso que le había dicho Satanás, que sus ojos fueran abiertos y sería como Dios. No solo algo ilusorio, porque solo hay un Dios único y verdadero, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, un solo Dios. Y ella quiso ser como ello, como una deidad. Finalmente cayó, codició las vanaglorias, aquello que no proviene de Dios, aquello que proviene del mundo, una distorsión acerca del bien y del mal. La arrogancia, la vanagloria puede entenderse como aquella arrogancia por circunstancias terrenales favorables, aquello que puede generar en otros envidia o codicia. Eso es la vanagloria. Es que mira, mi amigo de la carrera ya es socio, ya va a ser magistrado, va a ser ministro. Lo digo porque soy abogado. Cuidemos nuestro corazón, cuidemos de aquello que ofrece este mundo. Hablando de estas tres tentaciones, de esta naturaleza de la tentación, dice la Biblia de la Herencia Reformada, refieren a fuentes de deseos de gratificar el cuerpo o poseer tesoros visibles, jactarse de las obras o recursos de uno mismo. Cuidemos nuestro corazón de estar anhelando aquello que el mundo ofrece. Cuidemos las ventanas de nuestros ojos. Cuidemos aquello que es deseable para nuestra carne pecaminosa. Cuidémonos. El mundo no es amigo de Dios. Tengamos cuidado. ¿Se acuerdan de la parábola del sembrador que muchos dicen que más bien debería de ser la parábola del suelo porque el sembrador y la semilla es la misma? La parábola consiste en que es la primera parábola que Jesús cuenta a los discípulos, y recordemos que la parábola tiene una doble misión. Por un lado es el juicio hacia aquellos que ya no quieren, que han rehusado creer en Jesús, y entonces les habla a través de parábolas para que no vean con tanta luz la verdad, porque si no es más condenación. Pero también es misericordia, porque justamente para que no tengan más condenación. En esta parábola,
lo que enseña, acompáñenme a Lucas 8, lo que enseña Jesús es que la palabra es dada al ser humano. Y esa palabra va a encontrar cuatro tipos de corazones. Uno completamente duro que no la acepta. Uno en donde hay rocas y esas rocas cuando empieza a germinar la palabra, cuando la palabra quiere sacar la planta, porque es la parábola con la semilla, la empuja y se muere porque no tiene suficiente profundidad. El corazón bueno, la tierra buena que va a dar fruto, pero esta tercera son los pedregales. Perdón, la cizaña, la hierba mala con la que crece esa palabra que ha sido sembrada. Lucas 8, versículo 14. Este es Juan, con razón. La que cayó entre espinos. Miren, acompáñenme primero. Vamos a leerla completa ya. Versículo 4. Es más fácil. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábolas. El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó al camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es la parte que les digo que fue juicio y misericordia a la vez. Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se vuelvan. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Fíjense en la que son los espinos. ¿Han visto cómo crece la hierba mala? No sabe, por más que uno la arranca, sigue creciendo y sigue creciendo y sigue creciendo. ¿Y qué es lo que termina pasando si uno no la arranca? Si uno no la arranca, seca a la palabra buena, a las plantas buenas que hay a su alrededor. Eso pasa con los afanes, las riquezas y los placeres de la vida. Estos engaños, estas tentaciones que contiene el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, las vanaglorias de la vida, son aquellos afanes, riquezas, placeres que van a terminar secando la palabra de Dios. Por eso es que no solo es padre de mentiras Satanás, sino el asesino. ¿Por qué? Porque es a través de todo ello que los seres humanos se pierden. Es un enfoque, y fíjense cómo, cuando nosotros analizamos a detalle estas tentaciones, cómo se llevan a cabo, cómo el árbol fue codiciable, el árbol lo deseó Eva para comer, lo vio agradable a los ojos y codiciable para sabiduría no divina, sino mundana, finalmente es un enfoque en nuestras percepciones sensoriales, en nuestras emociones. Todo aquello que nos distrae. Es que no eres bueno. ¿Quién define la bondad? ¿Dios o el mundo? Es que el amor es que dos personas se quieran sin importar su sexo. ¿El amor es una decisión o un sentimiento? Si fuera un sentimiento y no una decisión, Dios no te mandaría a amar a tu esposa. Dios no te mandaría a amarlo a Él. Cuidemos
que aquellos argumentos, aquellas bonitas palabras que nos evocan más nuestros sentimientos, nuestras emociones, que lo que la verdad dice. Porque todo aquello nos va a distraer de la verdad de Dios, nos va a distraer de Jesucristo. ¿Vamos claros? MacArthur dice, refiriéndose también explicando, Primera de Juan 2, del 15 al 17. Son las mentiras que las filosofías e ideologías del mundo, así como muchas cosas que éste ofrece, parecen atractivas y deseables. Todo es un engaño diabólico. ¡Ay, eres muy exagerado! Hermanos, fíjense cómo siempre hay un engaño que nos aparta de la verdad de Dios. Lo vimos en los ejemplos, acerca de la autoridad del varón, acerca de la disciplina de los hijos, acerca de quien no trabaja, que no coma, acerca de privilegiar para la mujer el hogar sobre su éxito profesional, acerca de no hacer amistad con el mundo, con este mundo, con estos deseos de la carne, con estos deseos de los ojos, con estas vanaglorias de la vida. Cuando nos son atractivas todas esas ideas, todas aquellas distorsiones, son cuestiones emocionales, son cuestiones que atacan a nuestros sentimientos. Alguna vez, hablando de la trascendencia de Dios, explicábamos justamente cómo las ideas, la realidad que Dios plantea está muy por encima de nosotros. El tener una Biblia que nos hable del carácter de Dios, que nos explique cómo son las cosas bajo los ojos de Dios, nos va a ayudar para que no un corazón pecaminoso como el que tenemos cada uno de nosotros nos distorsione o nos lleve a otro lado de la verdad. ¿Queda claro? Bodhi Bauchan, explicando cómo esta naturaleza de la tentación es la misma, pone el ejemplo de Jesucristo. Acompáñenme a Lucas capítulo 4, versículos 1 a 13. Lucas capítulo 4, versículos 1 a 13. Yo sé que muchas veces tocamos muchos pasajes en los que nos podríamos detener por estudios y desafortunadamente pues estamos atendiendo algunos temas. Aquí estamos hablando de la tentación y de las mentiras del mundo. Estamos hablando de la naturaleza de la tentación y veamos cómo Satanás repitió no solo la estrategia, sino también la naturaleza de la tentación, el contenido mismo de la tentación. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Versículo 5. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Amén. Fíjense, realmente si nosotros ponemos atención al contenido y pudiéramos analizar con detalle cada una de las tentaciones, podríamos ver que realmente estos contenidos de la carne, los ojos y la vanagloria se entremezclan de alguna u otra forma. Pero lo voy a exponer de la forma en que Bodhi Bauchan lo hace, insisto, porque estamos comentando justamente la caída y para entender la naturaleza de las mentiras con las que Satanás nos tienta. ¿Ok?
La carne. Que las piedras fueran convertidas en pan. Versículo 3. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Si nosotros vemos, en realidad una de las cosas en la que le está tentando Satanás es en la dependencia de Dios, en que Dios va a proveer. ¿Qué dice Mateo 6:32? Pon primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, refiriéndose al sustento, al vestido, os serán añadidas. Pero ¿qué vemos? Vemos que Dios nos está llamando a confiar en su providencia. Finalmente, esta tentación atendía a una necesidad natural de Cristo, a lo que llevaba 40 días en el desierto. Y ojo, si ponen atención al texto, los 40 días fue tentado por Satanás, no solo en un momento. Aquí está narrando solo un momento de las tentaciones porque justamente nos está refiriendo a algo que debemos de atender. Sí, a confiar en la providencia de Dios, pero fíjense cómo atiende a un deseo carnal. Jesús hubiera pecado al convertir las piedras en pan. No, porque es Dios, pero estaba preparando su naturaleza humana para el ministerio que vendría. Y hubiera salido de la providencia de Dios, dependiendo no del Padre en su humanidad, sino dependiendo de sí mismo. Era un deseo de su carne. Los ojos, versículos 5 y 6. Y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. ¿Para qué lo llevó a un monte alto? ¿Para qué? Para que los viera. Eso fue lo que llevó a cabo. Finalmente, el ver los reinos y ver el poderío que tenía, sin duda llevaba implícito el que él no tuviera que padecer su pasión para conseguirlos. Pero, ¿cómo lo tentó? A través de lo que podía ver. La vanagloria. Versículos 9 y a 11. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Por qué es vanagloria? Algún historiador, refiere MacArthur, habla de que la altura del templo eran 117 metros. Imagínense, era la tentación de que él, siendo el Hijo de Dios, iba a ser levantado por los ángeles e iba a impedir que cayera. Y pongan atención, porque además hace uso de la palabra de Dios para tentarlo. Nadie sobreviviría una caída de esa altura, pero el Hijo de Dios sí. Entonces, la vanagloria lleva o va implícita en el sentido de darse a conocer como el Hijo de Dios, sin todo lo que vemos, el desarrollo, como el siervo sufriente, como el Hijo de Dios encarnado, que demuestra el amor de Dios y la gracia de Dios. ¿Queda claro? ¿Cómo combate Jesús estas mentiras? Muy simple, con la verdad de Dios. Versículo 4. Jesús respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Citando Deuteronomio 8:3. Versículo 8. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Deuteronomio 6:13. Satanás usó el Salmo 91. ¿Y cómo le responde Jesús? Dios encarnado, Jesús. Respondiendo Jesús, versículo 12, le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Deuteronomio 6:16. Ay, es que ya no puedo con las tentaciones. ¿Qué tan empapados, qué tan imbuidos de la verdad estamos? ¿Qué tanto estamos llenando nuestros ojos de las cosas de este mundo o de las cosas de Dios? Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
Versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La única forma de combatir las mentiras de este mundo es a través de la verdad de Dios. Damos por terminado el estudio porque ya están cumpliendo los 45 minutos de estudio. Espero sea de utilidad. Cualquier duda, cualquier comentario, quedo a sus órdenes. Espero que sea de bendición, perdón. Vamos a seguir un poquito más acerca de las mentiras de Satanás. Quiero de verdad enfatizar lo que estamos viviendo como iglesia en estos tiempos, porque de verdad está muy duro el ataque. Y finalmente, como dice MacArthur, siempre ha sido la lucha, la batalla por la verdad del problema. Bueno, hermanos, amigos, déjenme parar los audios.